bienvenido a Radio 1. Fernando, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por el saludo de cumpleaños. Efectivamente, para mí es un doble día de celebración, mi cumpleaños y el bicentenario de una batalla que, como has venido repitiendo, estoy siguiendo la radio desde muy temprano, sella los destinos de independencia del continente, ¿no? Y a mí también, contestando lo que venías planteando, me hubiera gustado que esta sea una celebración fastuosa, con mucha alegría, con mucha participación de nuestros hermanos sudamericanos. ¿Por qué te lo digo? El libro que yo he escrito efectivamente habla de la batalla, concretamente de la lucha, y en el campo de batalla, en el campo de Quinua, a casi 4.000 metros de altura, pelearon soldados de todo el continente. No existían los países como tal, no existía Argentina, por ejemplo, era Renato Río de la Plata, pero en la batalla contra el ejército realista pelearon granaderos argentinos, infantería chilena, pelearon llaneros venezolanos, peleó caballería colombiana. Ojo, mira, entre la caballería colombiana que vino con Simón Bolívar, con el Ejército Unido Libertador, está, por ejemplo, el padre de Miguel Grau, que finalmente terminó la guerra de independencia y se quedó aquí en el Perú e hizo su familia. Había soldados panameños, incluso habían europeos. El jefe de la caballería peruana era el inglés William Miller. Y sin ir muy lejos, 4 días antes de la batalla de Ayacucho, en Corpahuayco, en las afueras de la ciudad, el ejército patriota fue emboscado por los realistas y estuvieron a punto de ser exterminados en una garganta, en una quebrada o callejón montañoso, y fueron salvados por un batallón. ¿Sabes de dónde era, Fernando? Eran irlandeses. El batallón Rifles era parte de la Legión Británica y eran 300 soldados irlandeses. Sí, imagínate los pelirrojos con las patillas gruesas, el uniforme verde, y a esos 300 irlandeses, que se les recuerda con una pequeña plaquita en las afueras de Corpahuayco, se sacrificaron para permitir que el resto del ejército patriota se salvara de esta emboscada y que días después, el jueves 9 de diciembre, a las 10 de la mañana, estamos hablando ya casi dentro de algunos minutos, la victoria fuera para las armas patriotas. Esos irlandeses fueron una especie de contención que hicieron para que los regimientos pudieran salir de la emboscada que les estaban realizando. Claro, tu público seguramente, y tú mismo, debes haber visto estas películas, las famosas cobolladas, cuando van pasando por un desfiladero y desde arriba los pieles rojas te atacan con flechas. Fue muy parecido. Ingresaron por el desfiladero las tropas patriotas y desde la parte de arriba la división del general Valdés empezó a dispararles. Entonces ellos quedaron como peces en un barril. Entonces empiezan a marchar a toda velocidad para salir del desfiladero y los empiezan a perseguir. Entonces alguien tenía que aguantarlos para que, como un corcho, un tapón, para que el resto escapara. Y estos hombres llamados al sacrificio fueron los irlandeses del batallón Rifles. 300 hombres que sufrieron graves bajas, altísimas bajas, al punto que el día 9 de diciembre, el día de la batalla de Ayacucho, no estuvieron en el inicio de la batalla, sino estuvieron en la reserva, porque estaban agotados y diezmados. Ellos no rompen fuegos a las 10 de la mañana como el resto de sus compañeros, porque muchísimos de ellos están heridos, mutilados y agotados por haberse sacrificado en Corpahuayco. ¿Qué sucede entre Bolívar y San Martín? Esa es una gran pregunta. Ocurre la llamada entrevista de Guayaquil, que se da a partir del 24 de julio de 1822. ¿Qué significa esto? Que el 28 de julio de 1822, es decir, el primer año que hubiéramos celebrado la Declaración de Independencia por San Martín, Bolívar y San Martín recibieron juntos este aniversario en Guayaquil, porque había sido el cumpleaños de Simón Bolívar, que cumplía 39 años. Entonces Bolívar y San Martín se reúnen en Guayaquil, celebran por el cumpleaños de Bolívar, brindan por la causa patriota y después, a puertas cerradas, ni siquiera con secretarios, guardaespaldas, nada, solamente sus dos personas discutieron temas que en la historia solamente cabe especular qué pasó. Lo cierto es que
San Martín regresa de Guayaquil, baja del barco en el que estaba, se dirige al Congreso, renuncia a su cargo de protector del Perú y esa misma noche toma otro barco y se regresa a su país. Y Bolívar todavía no llegaba, ojo, sucedió lo que se llama las campañas de intermedios. El Perú dijo, bueno, San Martín nos ha dejado, pero queda en el Perú parte del ejército de los Andes, con el que él le da la independencia a Argentina y Chile. No se van todos los que habían acompañado a San Martín. No se van todos, pero hubieron muchas cosas, por ejemplo, hubieron deserciones, batallones que como no se les pagaba, se pasaron al bando de los realistas, y hubieron batallas en lo que se llama la campaña de intermedios, en lo que estas tropas fueron perdiendo gente, fueron muriendo en combate, porque en el año 1822 y en 1823, recordemos que la independencia fue declarada en el año 21, el Perú trató de combatir con parte del ejército de los Andes y parte de soldados peruanos, y fueron derrotados una tras otra. O sea, no ganaron ni una vez. Apenas hubo una batalla que quedó casi como un empate en Puno. Pero entonces los peruanos dijeron, Dios mío, nuestra independencia peligra. Y es por eso que en el año 24, Simón Bolívar baja desde la Gran Colombia con el Ejército Unido Libertador. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? Se junta el Ejército Unido Libertador, que comandaba Simón Bolívar, con los restos, porque ya no era un ejército completo, con los restos del ejército de los Andes, que era el ejército que comandaba José de San Martín, y ambos quedan bajo el mando, más las tropas peruanas, al mando de Simón Bolívar. Por eso es que en la batalla de Ayacucho tenemos soldados de tantos países, porque era un conglomerado de todos los países, o capitanías, o virreinatos, como gustes decirle, que habían estado peleando desde 1810 por la independencia de sus países. Había gente como el general Jacinto Lara, venezolano, que tenía casi 20 años peleando por la independencia de diferentes países. Y había gente muy joven, como el mismo mariscal Antonio José de Sucre, que tenía 29 años. El gran mariscal de Ayacucho, Fernando, tenía 29 años. Y la carga de infantería que le da la victoria a los patriotas, esa gran frase que seguro tú también la debes haber aprendido en el colegio igual que yo, armas a discreción, paso de vencedores, la da un general que se llama José Córdoba, José María Córdoba. ¿Sabes cuántos años tenía el general José María Córdoba cuando derrota y toma prisionero al virrey La Serna? El virrey español les tomó prisionero por Córdoba. 24 años tenía el general Córdoba. Hoy diríamos que es un nene, una criatura. Es un general en ese momento que con sus tropas y clavan la bandera de la Gran Colombia en el Cerro Condorcunca. Ahora, cuando empiece la ceremonia, posiblemente a las 10 de la mañana veamos el cerro. La primera bandera que flamea señalando la victoria patriota es la bandera de la Gran Colombia. Y con eso se dan cuenta el resto de soldados fieles al virrey español que la batalla había sido ganada por las tropas de Sucre. ¿Eran conscientes las fuerzas latinoamericanas de después que rodean al Perú, independizadas, de lo importante que era el Perú independiente para lograr la verdadera independencia latinoamericana? Porque lo que había en el país era básicamente, en el Perú en esa época, ¿no?, poniéndonos en contexto, eran unas fuerzas realistas o fuerzas españolas que se habían acantonado en la sierra, pero que si no llegaban a derrotar a esas fuerzas del virrey, podrían recibir apoyo de España y volver a ingresar por Perú para lograr recuperar todos los territorios que se habían independizado, y no lograban hacerlo con el Perú. Se independizaban otros, Chile, o se creaba Chile, Argentina, que no era Argentina, no era La Plata, la Gran Colombia y todo lo demás. Pero si no lograban el punto principal, que era la capital del virreinato, Lima, Perú, o todo el Perú, eso ponía en peligro la independencia latinoamericana. Absolutamente. Lima es, haciendo el paralelo, que se llama la cabeza de la bestia. Bolívar venía independizando la zona norte del continente, San Martín había independizado la zona sur del continente, pero el corazón de la administración española era el virreinato del Perú. El virreinato del Perú era parte de la corona española. Entonces, aquí lo que gobernaba era el Real Ejército del Perú, a mando del virrey La Serna, que el virrey era veterano de las guerras napoleónicas.
el virrey La Serna había peleado contra Napoleón Bonaparte y lo había derrotado con los soldados españoles en España. O sea, y las oficiales que habían peleado en Ayacucho, los oficiales que mandaban las divisiones realistas, también eran veteranos de las guerras napoleónicas que habían derrotado a Napoleón Bonaparte en Europa. Entonces eran soldados absolutamente profesionales. Por eso es que en el año 21 San Martín declara la independencia, pero el virrey seguía gobernando y el ejército real del Perú seguía ocupando las principales plazas. Por eso es que en el año 1822 el ejército real del Perú fusila a María Paredes Bellido. En el año 1823 el ejército real del Perú fusila a José Olaya, y tenemos, por decirte solamente dos de los héroes más conocidos que tenemos, y hay múltiples batallas en las que son derrotados. Entonces, como bien tú dices, la administración, la corona del rey Fernando VII en España, bien pudo haber traído más tropas, tanto así que pese a que el 9 de diciembre es derrotado el ejército del virrey en Ayacucho, en Lima no se terminan de rendir las tropas porque esperan que el virrey enviara refuerzos para contragolpear, y será lo que se llama el Gran Sitio del Callao. El Real Felipe, este castillo hermoso que hay en el Callao, que es nuestro primer puerto, las tropas de un general español se atrincheraron hasta febrero de 1826, esperando a que el virrey enviara ayuda. El rey, por supuesto, Fernando VII no envió ni media ayuda, y de los 8.000 hombres, mujeres y niños que entraron al Real Felipe, cuando Simón Bolívar finalmente logra derrotarlos a través de la guerra de sitio, de los 8.000 hombres solamente salieron 800 almas del Real Felipe. ¿El 10%? Ellos, el 10%. Todos los demás murieron de hambre y de enfermedades. Entre ellos, el presidente del Perú, Torretagle, y el conde de San Juan del Lurigancho. El marqués de Torretagle, expresidente del Perú, se pasó al bando realista porque le tenía miedo a Simón Bolívar. Y mira lo que te estoy hablando, un expresidente del Perú se pasa al bando del rey de España y muere en el Real Felipe rodeado por tropas patriotas de Bolívar. Y a esto hay que agregarle que los españoles nunca terminaron de renunciar, porque tenían la herida abierta del virreinato del Perú, hasta lo que se llama la batalla, el combate del 2 de mayo, o combate del Callao en 1856, que empieza con Aptao en Chile, porque era una flota de un ejército español que venía desde el sur, y trataron de retomar primero Chile y después retomar el Perú, y no pudieron. Entonces, fueron muchos intentos, como tú dices, pero con la caída del virrey La Serna en Ayacucho, sí se sella la victoria y la independencia, porque se firma un documento, que es la capitulación de Ayacucho, y no la firma el virrey La Serna, Fernando, porque, como te digo, las tropas de Córdoba lo tomaron prisionero con 7 heridas en el cuerpo. El virrey estuvo a punto de ser muerto por las tropas patriotas. Tenía 7 heridas de sable, de bala, de lanza, porque el virrey no se quería rendir, y literalmente lo sacaron medio muerto del campo de batalla, y no pudo firmar la rendición. Ahora, ¿y cómo podemos analizar esto de que muchos indican y dicen que no se ha logrado la verdadera independencia de Latinoamérica, que nunca hemos sido independientes, pero además lo enlazan al tema que fue quizás unas batallas y una independencia, y no solamente Junín y Ayacucho, una independencia entre españoles y criollos, pero no el verdadero pueblo peruano, que era subjugado en aquel momento, o parte de la población era esclava en aquel momento. ¿Cómo podemos analizar qué pasaba hace 200 años en esas cabezas? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Qué era lo que querían lograr? Porque en la misma batalla hay familias que se enfrentan, familias que son hermanos de un lado y del otro, parientes de un lado y el otro. Vamos primero por ese punto, Fernando, lo de los parientes. Efectivamente hay autores, hay corrientes que incluso se animan a decir de que lo que ocurrió en el Perú era una guerra civil entre peruanos que querían la independencia y peruanos que no la querían. ¿Y esto en qué se apoya? En que efectivamente hubieron muchos soldados en ambos ejércitos. Invito a tu público, además de mi libro, si quieren leer otros textos,
En las tradiciones de Ricardo Palma hay una tradición que se llama pan, queso y raspadura, en el que él cuenta que decenas de soldados del bando patriota y decenas de soldados del bando realista, a las 9 de la mañana, entre 8:30 y 9, se unen en el medio del campo, en lo que se llama la tierra de nadie, para abrazarse y despedirse, porque sabían que en los próximos minutos se iban a disparar unos contra otros, y habían hijos y hermanos entre los que están de acuerdo o no están de acuerdo con la independencia o con la corona. Y un ejemplo muy puntual, estaba el general Moore, que era parte de la división Valdés, que al momento de la batalla ataca el ala izquierda de la formación patriota, que está defendida por la Legión Peruana de la Guardia, que comandaba el general Lamar, que dicho de paso fue presidente del Perú, nacido en Quito. En la Legión Peruana estaba el coronel Moore, que era su hermano. Ambos eran españoles, súbditos del rey Fernando VII, pero el coronel Moore, español, se había casado con una dama limeña y peleaba como coronel de infantería de la Legión Peruana de la Guardia, y toma prisionero a su hermano, el general Moore, que peleaba con la división de Valdés, y lo salva de morir por la furia de los soldados, porque reconoce a su hermano en el ejército enemigo. Entonces, y como eso, hubieron muchos casos de peruanos también que ven a sus hermanos, a sus hijos, peleando en el bando contrario, porque hay que recordar también que al tema ideológico se sumaba el tema de las levas. Está, por ejemplo, el batallón Azángaro y el batallón Cusco, que tú dices por los nombres, eran batallones patriotas que pelean por la independencia. No, eran soldados que pelearon por el virrey español, por el virrey José de la Serna, porque eran tropas de leva, que los obligaban, entraban a los pueblos y cargaban a todos los hombres en edad de combatir, y se los llevaban y a la fuerza los obligaban a combatir por el ejército del virrey. Y sobre esto hay muchísimo. Ahora, si fuéramos o no independientes, se han escrito decenas de tesis, conversatorios, análisis muy sesudos, que yo no me atrevería a competir con historiadores de mucha talla, renombre, en el que yo te diría que el debate está aún abierto. No somos enteramente independientes, y es más, te diría que con el tema de la globalización, ningún país es absolutamente independiente, ni económica, ni socialmente. Acabamos de tener el APEC, por ejemplo. Imagínate que Europa o China cerraran sus mercados a los productos peruanos. Nuestra economía se iría a pique, porque no somos autosustentables. Quiere decir que nuestros mercados, lo que produce el Perú, el cobre que sale de Tacna, de Moquegua, el pescado que se pesca en nuestra costa, la fruta, no todo no hay mercados en el Perú para que se compre. O sea, todo no lo puede comprar el Perú mismo, lo que producimos, y tenemos que exportarlo. Y si nos cierran el mercado, si Estados Unidos nos cierra el mercado, si Europa nos cierra el mercado, si China nos cierra el mercado, colapsa nuestra economía. Entonces, por ese lado no podemos decir que somos un país 100% independiente. Necesitamos préstamos, el Fondo Monetario Internacional, la banca europea, y por ejemplo, durante finales del siglo XX se nos impusieron condiciones políticas, porque al estar nuestra economía colapsada, pedíamos préstamos. Tú recordarás la tesis del pago del 10% de la deuda externa que puso Alan García en su primer gobierno, y decían, ok, yo te presto plata, pero necesito que tu gobierno haga esto, esto y lo otro. Y cuando una entidad a cambio de dinero te pide que hagas A, B o C, tampoco estás hablando de un país 100% independiente. Ahora, discúlpeme que te interrumpa ahí, y cambiar el tema de independencia, sobre todo de ser independientes como país, el tema de la globalización y todo, porque quiero cambiarla a que no hemos sido capaces entonces también de formar una verdadera nación. Ese es lo que quizás nos falte, la meta a la cual no hemos llegado, donde todos los peruanos nos sintamos iguales, donde todos los peruanos sintamos que tenemos los mismos derechos, que no hay discriminación, que se respeta nuestra cultura, nuestras ideas, siendo un país tan diverso. No hemos tenido esa capacidad de poder generar una nación e incluso descentralizarla, porque hoy por hoy, 200 años después, el centro sigue siendo Lima. Sí, hay que ser sinceros, sí. Si la gente dice en Trujillo, en Arequipa, en Iquitos, en Tacna, dice, quiero que mi hijo tenga una educación de primer nivel dentro de lo que cabe,
van a decir las mejores universidades están en Lima. Si tú dices quiero tener un gran trabajo que me permita comprarme un carrito, tener una casa, eso dicen, no, los mejores sueldos los voy a encontrar en Lima. Y a pesar de que Lima está hundiéndose en un tema de inseguridad y violencia increíble, la gente sigue percibiendo que Lima, como tú dices, es la meca del tema. Y sobre eso, sobre lo que tú decías de la idea de patria, hay varios conceptos ahí para analizar, ¿no? Que nos quedaríamos hasta mediodía conversando sobre ese tema. El concepto de patria, el concepto de pueblo, el concepto de nación, la idea de pertenencia, son todos conceptos que te ayudan a entender la idea de quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero tú dices, no, somos un pueblo solidario. Sí, somos un pueblo solidario, multicultural, sí, pero nos falta muchísimo, Fernando, y tu público quizás diga, no, que Gastón es un pesimista. Yo me remito a las pruebas. Acabamos de pasar por una pandemia de salud horrorosa que nos ha costado la vida de decenas de miles de peruanos. ¿Y qué pasó cuando se inició la pandemia? Un tapabocas que costaba 50 céntimos en las farmacias lo empezaron a vender a 5 soles, a 6 soles. Un balón de oxígeno que podía costarte 100 soles lo llegaron a vender a 8.000 soles, Fernando. Entonces, ¿de qué solidaridad hablamos? Cuando hay una desgracia, en vez de que el país se una, tratamos de sacarle provecho, sacar agua para nuestro molino. No te estoy hablando de cosas inventadas, lo acabamos de ver hace 2 o 3 años. Entonces, sí, que somos unidos, nos unimos ante la desgracia. ¿De qué estamos hablando? Que la batalla de Ayacucho estos 200 años nos sirva también para reflexionar de que muchos nos llenamos la boca de que somos un gran país y todo, pero nos falta mucho, desde que tiramos un papel por la ventana del bus a la calle o que orinamos en un poste, en un parque, nos falta muchísimo todavía, me parece. Y hace 200 años un grupo de peruanos, un grupo de independentistas se enfrentaban a los realistas en ese momento para sellar la independencia latinoamericana, que venían de haber sido emboscados, venían, tengo entendido también, en menor número de fuerzas. Sí, claro. Regresamos ahora al campo de batalla y las tropas del virrey, las tropas del ejército realista, según la fuente que se consulta, eran entre 8.000 y 9.500 hombres. Entre 8 y 9 los realistas. Claro, y las tropas peruanas eran entre 5.500 y 6.500. Ya. Lo que sí, estamos hablando de como mínimo 2.000 soldados de diferencia, que es un montón. Y además, en la emboscada de Cotahualco, los patriotas perdieron toda su artillería. ¿Sabes con cuántos cañones entró a la batalla el ejército que comandaba Sucre? Un cañón. Un cañón. Y los realistas... Imagínate la batalla que iba a definir la independencia de todo un continente y tú peleas con un cañón. Y los realistas tenían 14. 14 contra 1. 14 contra 1, para que te hagas una idea de la diferencia de fuerza, ¿no? Entonces, lo que tanto era la diferencia que cuando Bolívar deja a Sucre al mando del ejército unido de Libertador, le dice, no presentes batalla, espérate a que yo regrese. Él ha ido a la costa a traer 4.000 soldados de refuerzo que había enviado la Gran Colombia. Esos 4.000 soldados se supone que venían a reforzar esta diferencia de soldados, y le dice, no pelees, Sucre, por favor, la única forma que tú pelees es que tengas 100% de seguridad de que vas a ganar. Y por eso es que durante todo diciembre juegan al gato y al ratón, hasta que quedan encajonados en el pueblo de Quinua y se dan cuenta de que ya no había para dónde huir, porque eso es lo que están haciendo, están esquivando al ejército del virrey. Y la batalla que presenta Sucre es una batalla muy inteligente, porque aprovecha el terreno. Paremos ahí. Ya sabemos las diferencias. Así es. Ahora, los realistas, un ejército mayoritario en número, pero también con gente de experiencia en guerra, que saben de estos temas de la guerra y la estrategia en una batalla. Napoleón, que no es cualquier cosa. ¿Perdón? Venían sus oficiales de vencer a Napoleón, que no estamos hablando de palabras. Venían de la guerra napoleónicas. Claro. Conocían este tema. Por el otro lado, no estaba la cabeza, que era Bolívar, estaba Sucre.
que era también un experimentado, pero con menor número y la diferencia de los cañones. ¿Qué pasa en el campo de batalla? A ver, te cuento, el campo de batalla, hoy día posiblemente durante la ceremonia tu público lo pueda ver. El campo de Ayacucho es, imagínate una mesa de billar. Ya, eso está muy bueno porque quiero que seamos didácticos con nuestros oyentes. Una mesa de billar. Claro. Imaginemos una mesa de billar. Así, termina la mesa y tú tienes vacío, tienes una pendiente a la derecha y a la izquierda. En la parte norte tenías el cerro Condorpunca, que es donde estaban atrincheradas las tropas, en altura. Desde la época de Sun Tzu, en el arte de la guerra, todos los generales del planeta saben que el que domina la altura, domina el campo de batalla. Y en el lado sur, que es de donde teníamos el pueblo de Quinoa, que de ahí salieron las tropas patriotas. Y al pie del cerro Condorpunca había una zanja, que se llama la Yaguar Zanja, ahora se le llama el Yaguar Zanja o la Zanja de Sangre. Entonces, cuando tú bajabas del cerro, no podías bajar a la carrera haciendo una carga, porque te caías a la zanja, que era como una trinchera. Entonces, a la izquierda, que como te dije, ahí peleaba la Legión Peruana de la Guardia, habían los restos de una pequeña iglesia, una pequeña granjita, y ahí se trincheran los peruanos, y ahí llegan 4 cañones con la mayoría del ejército español, perdón, del ejército realista, no español, del ejército realista, y tratan de entrar por ahí, arrollar a los peruanos para no entrar a la zanja. Y del lado derecho está Córdoba, y por ahí tenían que entrar todos los cañones y toda la caballería realista, pero Córdoba los detiene y la Legión Peruana los detiene a la izquierda. Entonces, en su desesperación, cuando ven que no pueden avanzar y entrar al campo de batalla mismo, el virrey, ¿qué hace? Le dice al resto de su ejército, al centro, entren a la zanja y salgan por el otro lado hacia la batalla. Y cuando entran a la zanja, literalmente, como se dice en forma criolla, los patriotas hicieron tiro al pato. O sea, los tenías en una altura de 4 o 5 metros, ¿y quiénes entran a dispararles a los realistas? Los irlandeses de la división Rifles. Que acaban de ser masacrados. Acaban de ser masacrados, y tú sabes, con la rabia, con el deseo, claro, que los agarraron. Pero discúlpame, o sea, los realistas además tenían la altura. Exacto, estaban en una posición de ventaja. Entonces, cuando bajan, pueden bajar por 2 lados. Hacia un sector por donde podían llevar a todas sus tropas de manera normal, que es parado por un flanco peruano, y la otra que es la zanja. Y la zanja tiene una diferencia de altura, tiene problemas ahí. Le dice, entren a la zanja y salgan por ahí. Y no pueden salir porque son agarrados ahí y masacrados. Así es. Entran los húsares del Perú, que los lleva Miller, el británico, que era de la artillería, de la caballería, más la división de Jacinto Lara, que tienen los irlandeses, se ponen al pie de la zanja y empiezan a tirotear a los realistas y acaban con ellos. Y por eso empiezan a huir en desbandada. Y del lado derecho, que supone que todos estos cañones que tenían los realistas para masacrar al ejército patriota, los detiene la división colombiana de Córdoba y no hacen ni un tiro. En la batalla apenas se dispararon. Los únicos cañonazos que se pegaron en la batalla de Ayacucho le cayeron a la Legión Peruana, que están atrincherados en las ruinas de la iglesia y de la granja, porque el resto de cañones no pudieron ser armados. Como está esta zanja, o sea, de los 14 cañones no lo pudieron instalar. Solo pudieron instalar 4 cañoncitos de 4 libras en el lado derecho, y fueron los que castigaron a la Legión Peruana, porque decían, bombardeamos a los soldados peruanos, estos van a huir, y por ese lado queda el camino libre para no entrar en la zanja y atacar por la espalda a los patriotas. Pero los peruanos no huyeron, se atrincheraron detrás de los muros, y cada vez que entraban con las bayonetas los realistas a atacarlos, los peruanos los recibían a balazos, y no retrocedieron ni una sola vez, a pesar de que tuvieron una cantidad de bajas espantosas. Los peruanos sabían que, primero, que estaban jugando de locales, que están en su casa, y segundo, que se estaban jugando la independencia del país. Entonces la Legión Peruana sabía que no había manera humana que pudieran huir, porque se acababa la batalla si ellos huían, y por más que les mataban y les mataban tropas, siguieron resistiendo el bombardeo de la parte más numerosa del ejército realista, al punto que los contuvieron. La división de Valdés, que era la división más grande y más potente del ejército realista,
nunca pudo desplegarse en batalla completamente porque los peruanos los aguantan. Y esto permitió que en el otro lado de la batalla los soldados de Córdoba pudieran ellos contraatacar a los realistas con tanta fuerza. Aquí es donde viene la famosa frase: armas a discreción, paso de vencedores, que logran tomar al virrey prisionero. Se pelea en dos lados, derecha e izquierda. Al centro está la zanja, por eso en el centro no se pelea mucho, pero a derecha e izquierda pelean con mucho valor los soldados patriotas. ¿Cuánto dura la batalla? Duró aproximadamente entre 3 y 4 horas, porque después de la batalla se supone que regresaron a comer los soldados, digamos, el ejército realista se desbandó cuando vieron que el virrey fue hecho prisionero y que las banderas patriotas flameaban en lo alto del cerro Condorcunca. Se empezaron a desbandar y empezaron muchos incluso a rendirse. Y ese mismo día, el mismo jueves 9 de diciembre, se firma la capitulación. ¿Y qué dice la capitulación? Entre otras cosas, que el ejército real del Perú deja de existir y que todas sus tropas voluntariamente pueden ser absorbidas por el ejército peruano. Y que los españoles, sean militares, sean administrativos, sean de la nobleza, todo hombre, mujer o niño que quisiera regresar a la península española para vivir ahí y abandonar el Perú, lo podía hacer, y que el Perú iba a pagarle los pasajes de regreso. Y yo leí ese documento, lo comentas, lo publicas. ¿No te parece muy... ganas la guerra, ganas la independencia, sellan la independencia, capitulan y todavía les tenemos que pagar para que se vayan? Sí, es muy curioso. Es algo, y esperar que lleguen los barcos españoles para que se los lleven. Y tú financiarlos. Sí, te voy a indemnizar porque te vas a ir. Sí, por favor, no, imagina que alguien se meta a tu casa. Señor, ¿puede dejar el televisor y la computadora en la sala y tome para su taxi de regreso, no? Sí. Algo así. Sí, de verdad. O sea, que es abogada. Yo entiendo que eso es de la época, ¿no? Sí. Y a ella le parecía también una cosa increíble, que un documento que sella la independencia prácticamente de un continente que desintegra un ejército sea escrito en una tarde, y no por abogados, sino por lo discutieron las tropas. Y sea muy favorable al perdedor. Para mí es así. Claro. Comparémoslo con la Segunda Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial, que cuando los aliados ganan, a Alemania los hacen pagar como perdedores hasta el último clavo que gastaron en la guerra. Porque tú eres el que perdiste. Entonces el Perú, en vez de decirle a los españoles: mira, tú has saqueado, has quemado, has incendiado, has destrozado tantos pueblos, me debes tantas libras de oro, ¿no? Y todos tus soldados quedan prisioneros del Perú hasta que me termines de pagar. Hubiera sido, digamos, una, ¿no? Pero dijo: no, ¿sabes qué? Tus soldados pueden pasar a mi ejército, les vamos a pagar su sueldo, les vamos a respetar su grado. Si eras capitán del ejército del virrey, ahora vas a ser capitán de la República del Perú, y todos los que se quieran regresar a su país, regrésense, y nosotros vamos a pagarles el pasaje. Fue bastante generoso, en mi opinión. Porque es lo que sucede también en el Real Felipe, ¿no? O sea, hay como 8.000 personas que se refugian ahí pensando de que los españoles van a ganar, que esto se va a voltear luego de que San Martín declarara la independencia, y siguen viviendo en la ciudad de Lima. Hasta algún momento sienten de que, oye, no, acá la balanza no se va para los independentistas, se va para los realistas. Todos los que queremos estar con España nos vamos a refugiar acá, a esperar que venga el rey o mande sus tropas para liberar y volver a regresar a Lima. Y nunca pasó. Y entre ellos, como te digo, estaba un presidente del Perú, el Marqués de Torretal. Y imagínate, ¿no? Ellos querían y creían que el rey los iba a rescatar y que el Perú iba a regresar a ser una colonia hispana. Y bueno, eso no sucedió. Y como te digo, esperaron bastante, desde Ayacucho, que es diciembre del 24, hasta febrero del 26. Imagínate todo el tiempo que estuvieron encerrados en el castillo del Real Felipe. Y luego de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Luego de la batalla de Ayacucho. Porque el virrey no firma. El virrey Terrido. Claro, los invito a que googleen esa imagen, tú la puedes revisar ahora mismo si quieres, que se llama Capitulación de Ayacucho. Es un cuadro muy famoso en el que se ve
a dos generales sentados frente a una mesa, y ninguno de los dos generales es ni Bolívar por el lado patriota, ni el virrey por el lado realista. Son el general Sucre, que está firmando el papel por el lado patriota, que te recuerdo tiene 29 años y estaba estudiando ingeniería agrícola. Él quería ser ingeniero agrícola antes de la guerra, dejó sus estudios a la mitad. Y por el otro lado estaba el general José de Canterac, que era el jefe del Estado Mayor, y lo ponen en la capitulación. Reunidos acá en ausencia del virrey porque se encuentra prisionero y herido a causa de la batalla. Quiere decir que ni el virrey ni el gran general del ejército patriota, que era Bolívar, estuvieron presentes en el momento de la firma. Y no llegan ni a 20 los artículos de la capitulación. Y es muy curioso que se firmara y se aceptara tan rápido. Estaban todavía con la ropa sucia de haber peleado en la batalla, con sangre, barro, polvo, y así es como se firma la capitulación. En la pantalla de televisión tenemos ahí el cuadro al cual hace referencia la imagen. El que está parado es Sucre. Claro. Firmando. Y si te das cuenta, hay un en el lado derecho de la imagen, ¿sí? Hay un oficial medio rubio. Ya, sí. Dice, este es demasiado rubio para ser colombiano, para ser peruano. Es el inglés William Miller, el jefe de la caballería. Miller. Claro. Ya. Ese rubio es Miller. Y el que está sentado al otro lado con la cinta azul y celeste, me parece, no tengo ahorita la imagen a la mano, es Canterac. El lado izquierdo son los derrotados, los realistas, y el lado derecho de la pintura son los oficiales. Claro. Lado derecho son los peruanos. Así es. Lado izquierdo los realistas. Es correcto. Y ese cuadro sirvió mucho para que la gente piense que eran unos grandes señores en cuanto a edad, porque se les ve, no parece gente veinteañera. No. Pero como te digo, Sucre tenía 29, Córdoba, que lo ves ahí también, es uno de pelo negro cortito, Córdoba tenía 24 años. Los más veteranos eran el general Jacinto Lara y el general José Lamar, que ya estaban sobre los 30 y pico. Me parece que Jacinto Lara tenía 39 años. Y eran, entre comillas, los abuelos del ejército, ¿no? Ahora, pero era un ejército de oficiales muy jóvenes. Canterac, ¿quién era Canterac? Canterac había nacido en la región este de Francia. Canterac era, es más, le decían el francés, como una forma despectiva dentro del ejército español. Ya. Él había sido veterano también de las guerras napoleónicas, había sido condecorado por los reyes de España, pertenecía a una orden militar, y había peleado durante todas las victorias del ejército realista en el año 22 y en el año 23, la derrota de las campañas de intermedios, en las que, por ejemplo, en la batalla de Ica, el ejército peruano, porque aquí sí pelearon peruanos, en la batalla de Ica el ejército peruano fue desintegrado. Sí. Los que no murieron fueron tomados prisioneros. O sea, se deshizo. Esa victoria fue de Canterac. Canterac los aniquiló en la costa. Los aniquiló en la costa y en menos de 2 horas. O sea, fue una masacre lo de la batalla de Ica. Era un regreso terrible de tropas de Lima a Ica que fueron emboscados por Canterac. Exactamente, así como lo cuento. Y es más, en la misma batalla de Junín, Canterac, sabiendo de que ya había vencido con mucha facilidad a los peruanos, dice: creo que los puedo volver a derrotar 2 años después, y es por eso que él se confía. Y es más, al principio de la batalla de Junín, Canterac está derrotando a las tropas patriotas. Tanto es así que Bolívar deja el campo de batalla porque pensó que ya habían perdido la batalla. Espérenme un ratito ahí, paremos un ratito ahí. Amigos oyentes y televidentes, estamos retrocediendo, no estamos en Ayacucho, estamos en Junín, meses antes. Estamos en Junín. Y ahí hay una victoria patriota muy importante que en el campo estaba perdida. Ahora Gastón les va un poco a detallar qué pasó, porque como dice Gastón, no estaba Bolívar. Claro. Canterac
había movido muy bien a sus tropas. Canterac era posiblemente el oficial más inteligente y más talentoso del ejército realista, que es el que vemos en la imagen del cuadro que digo firmando la capitulación de Ayacucho. Envía sus tropas y derrotan a los lanceros colombianos, que eran los que habían entrado en la batalla. Habían entrado por el lado patriota caballería argentina y caballería colombiana. Los peruanos, como la Legión Peruana de la Guardia se acababa de formar, nunca habían entrado en una batalla muy grande, entonces no les tenían demasiada confianza porque no sabía cómo se iban a portar. Entonces los tienen en la reserva a los húsares peruanos. Entonces cuando los patriotas empiezan a ser derrotados y Canterac ordena la persecución de las tropas, Bolívar dice, bueno, esta batalla ya la hemos perdido. Los españoles le dicen la batalla del Pantano del Rey, nosotros le decimos la batalla del Junín, porque era una zona absolutamente pantanosa en donde se peleó. Bolívar piensa, bueno, ya perdimos la batalla, mejor nos retiramos con los restos del ejército antes de que caigamos todos prisioneros. Y ahí es cuando un peruano, el capitán Rasuri, es enviado por la caballería peruana a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos también? ¿O huimos? ¿Qué vamos a hacer? Los peruanos no hemos entrado en batalla todavía. Ya perdimos la batalla y nos retiramos. Rasuri va a preguntar eso al general Lara, que era su jefe inmediato, porque no estaba Bolívar en ese momento, y Lara dice, no ataquen, olvídenlo, la batalla ya se perdió, nos vamos todos a Cerro de Pasco. Lara le dice a Rasuri, no ataquen, nos retiramos, nos vamos a Cerro de Pasco. Así es, la batalla está perdida, señores, nos vamos. Y Rasuri regresa con esas órdenes hacia el general Belisario Suárez. De hecho, se pasó, Belisario Suárez es el abuelo del gran poeta José Luis Borges, que Borges le dedica un poema a su abuelo que se llama Junín, se lo dedica a los húsares y a su abuelo Belisario Suárez, por la victoria. Y Rasuri le dice a Suárez, bueno, no vamos, le dice, no, esta es una idea que se le ocurrió absolutamente a Rasuri, a nadie más, dijo. Es hora de que ataquemos. Que lleve le dan el mensaje, le dan el mensaje, retírense. Sí. Ya. Rasuri llega con la orden de que los húsares del Perú deben retirarse. Y él en su cabecita piensa, al de aquí no nos retiramos, somos los peruanos, estamos peleando en nuestra casa, atacamos. Y fue tan absurda la orden, tan impensada, que nadie se le ocurrió que de verdad los peruanos iban a atacar, porque estaban además encajonados en el pantano. Por eso te digo que le dicen la batalla del Pantano del Rey, los españoles. Bordean una lomita porque los peruanos están ocultos detrás de una loma y atacan por la espalda a los realistas de Canterac. ¿Eso con Belisario Suárez? Con Belisario Suárez. Y que reciben la orden o el mensaje de Rasuri, no nos retiramos, atacamos. Atacamos. Y como te digo, Canterac estaba tan confiado en su victoria que estaba persiguiendo de un lado a otro a las tropas para acabar con ellas, a los patriotas. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú cabalgas de un lado para otro como un desesperado acuchillando dispersos? Tu caballo se cansa. Entonces, déjame parar ahí porque yo te hice la pregunta que cuentes un poquito de Canterac. Sí, porque Canterac era no se puede decir en radio. Era un hijo. Creo que te estás confundiendo con Carratalá. No, también, ¿no? Pero iban por todo, o sea, matar a todos. Carratalá era un salvaje, claro. Carratalá había quemado el pueblo de Cangallo. Cangallo fue masacrado, mataron a hombres, mujeres, niños y le prendieron fuego a las 4 esquinas del pueblo por orden de Carratalá, que era subordinado de Canterac. Los nombres se parecen mucho. Y sí, pero era arrasar con todo. Y entonces están empezando a perseguir a los que huyen, ¿no es cierto? Y los caballos empiezan a perseguirlos. Tú dices los caballos se cansan. Por supuesto, venían persiguiendo, están agotados los caballos realistas. Y cuando llegan los húsares peruanos y ven que sus compañeros colombianos, argentinos están siendo masacrados en la pampa, entran como un vendaval con sus caballos absolutamente reposados y en bloque y arrasan con los realistas.
y por eso ganamos la batalla. Los realistas tratan de huir con sus caballos, tratan de formar para presentar batalla, y los caballos ya no les responden, es como si tuvieras una moto sin gasolina, ya no avanzaba. Y los destrozaron, y por eso vencimos en la batalla. ¿Sabes cuánto duró toda la batalla de Junín? Toda la batalla de principio a fin, 45 minutos. No llegó ni a una hora. Así de rápida fue. Wow. Regresamos a Ayacucho, ya estamos en la hora de la batalla, porque son las 10:19, hace 200 años. Ah, verdad. Ya se rompieron los fuegos, efectivamente. Esta hora ya empezó la batalla, no sé ahorita cómo estará la celebración en Pampa. Todavía no hay ceremonia, estamos con todas las pantallas acá. Pero sácame una duda, ¿quién empezó? Los primeros fuegos los rompieron los españoles. Ya. Es más, se pusieron de acuerdo, porque el general Monet, que era español, se acerca al general Córdoba, como te dije, era de los patriotas, y dice, bueno, estamos listos para... Imagínate, muy ceremoniosos, ¿ah? Era una batalla casi como un baile de salón. Mis tropas están formadas, están listas para la batalla. Las nuestras también en general están formadas y listas para la batalla. Empezamos cuando se dispongan. No, por favor, ustedes son los, digamos, los visitantes. Dicen, a ustedes les corresponde romper los fuegos. Disparen ustedes primero. Muy bien, disparamos primero. Y los españoles dieran los primeros disparos, así porque se habían puesto de acuerdo para que... Mira cómo era la guerra en el siglo XIX, ¿ah? Se ponían de acuerdo hasta para quién iniciaba los primeros disparos. Y los primeros tiros fueron de los realistas, que como te digo, están en la cima del cerro y empiezan a bajar porque tenían que desplegarse en combate abajo. Desde un cerro no podías pelear, tenías que llegar a la pampa. Ahora, como crítica, ¿por qué eso no está difundido fílmicamente en el Perú? Me imagino que es por literatura falta hay bastante. Sí, claro. Pero nos falta una gran película de Ayacucho, ¿verdad? O de la parte de la independencia. Sí, ¿no? Claro. Hay un muy bonito ejercicio, varios. Por ejemplo, está en Netflix, se podía ver esta obra de Eduardo Adriancén. El último Bastión. Sí, claro, que salió en el 7 como novela. Así es. Y después lo compró Netflix. Se lo recomiendo al público que la vea porque no trata de las batallas, pero se puede ver el proceso de independencia en varias ciudades, pero se ven algunos momentos de combate. Hay una serie que también está en Netflix, una serie venezolana que se llama Bolívar, que es la gesta de todas las batallas que hace Bolívar desde Maracaibo hasta Ayacucho, y se ven, es casi una novela porque hay romance, otro tipo de cosas, pero se ve un poquito de la batalla, pero una película, no sé, tipo Salvando al Soldado Ryan o como Napoleón, que son películas bélicas, no tenemos. ¿Cómo se llama la de Kevin Costner, creo que es? La de Kevin Costner es ¿Danza con Lobos? No, hay otra. Donde se pinta la cara. ¿Cómo se llama? Braveheart con Mel Gibson. Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson. Claro, Braveheart, que se pinta la cara de azul. Claro, o sea, es sobre la independencia escocesa, claro. Claro. O sea, ¿cuántas hay así? No, o sea, te lo digo para que la gente sepa y le dé la curiosidad de seguir investigando estos temas. Claro, pueden ver la película Napoleón para que se hagan una idea de cómo se peleó, porque la película está ambientada prácticamente en la misma época de nuestra guerra de independencia. Entonces, la que está en Apple TV. Claro, sí. Yeah. Con Joaquin Phoenix que hace de Napoleón. Claro. Los uniformes, los fusiles, las técnicas, las formaciones, las cargas de caballería, los cañones, todo es igual tal cual se peleó en América. Es lo mismo, para que se den una idea. Sí, y tenemos tantos héroes en el medio, ¿no? Tantos personajes en el medio. Tú en un momento mencionaste a Olaya, por ejemplo. Así es. Hay tantos héroes ahí en el medio. Y hay héroes muy poco conocidos. Ahora que hablamos de Ayacucho, está Basilio Auqui, por ejemplo, que era el líder de los morochucos, que tuvo a raya a las tropas del virrey durante muchísimos años, ni siquiera meses. Es más, los morochucos de Basilio Auqui tienen una victoria en Sexchepampa. Ellos emboscan a los soldados de Carratalá,
este hombre tan cruel que tú mencionabas, emboscan y los matan a casi todos en un pantano que está en las afueras del pueblo de Sexchepampa, y a raíz de esta derrota es que en represalia el español Carratalá va con sus soldados y quema el pueblo de Cangallo. Cangallo ardió durante 3 días y mataron a todo el mundo sin importar su condición, hombre, mujer, niño, herido, joven, anciano, en venganza a las correrías de los morochucos, con Basilio Auquia a la cabeza. Y no fue el único. Tenemos incluso hasta negros libertos, esclavos fugados de sus haciendas, que se unen también a la causa independiente, que pelearon en la batalla de Paras, por ejemplo. Cayetano Quirós era uno de sus principales líderes de los cimarrones, y el hijo de María Parado de Bellido, Tomás Bellido, sale de Huamanga y llega al pueblo de Paras, se une a Cayetano Quirós, y por eso es que las cartas de María Parado de Bellido se dan, porque ella quería cuidar la vida de su hijo. Como su hijo peleaba con Cayetano Quirós, ella empieza a escribir las cartas contándole al ejército por dónde se movían, por dónde estaban las tropas enemigas, para que no pudieran atrapar a su hijo. Esa es la razón por la que María Parado escribe las cartas y es descubierta, porque su hijo peleaba con las tropas de los esclavos cimarrones. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasó qué pasó en el sur? Porque entre el 21 y 24 las fuerzas realistas se van a la sierra. Hay un momento que ingresan a Lima, tengo entendido, pero hay momentos que se van a la sierra, se van a Cusco, se van a Puno, todos estos sectores de ahí. Bajan por Tacna, bajan por Moquegua, también Arequipa. ¿Cuál era la sensación ahí con el tema de lo que viene a hacer estas fuerzas recorriendo estos sectores? Claro. Vamos a que recuerda, esta zona también era de contacto con zonas ya independizadas, como era Chile o era La Plata, ¿no? Claro, toda la zona sur. Para empezar, recuerdo el público, tú, siendo de Tacna no te tengo que explicar nada, que toda la zona sur del Perú y norte de Chile es un desierto. Es una pampa árida donde no crece ni la mala hierba. Pero, ¿qué tienes? Tienes el océano. ¿Por qué? En el siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, las comunicaciones eran por mar. Entonces, si tú querías desde traer tropas o enviar cañones o enviar comidas, cualquier cosa que quisiera llegar, digamos, de la península española, tenía que entrar por mar, y los puertos eran la puerta de entrada. Entonces era muy importante que quien controlara los puertos controlaba el acceso a los bienes. Entonces por eso se pelea tanto en la zona sur, y por eso es que en el año 22 y 23 se dan estas campañas hechas exclusivamente por peruanos, que se llaman las campañas de puertos intermedios, en las que nos fue fatal. Ya te lo mencioné, perdimos todas las batallas, la batalla de Torata, la batalla de Ica, todas fueron derrotas, y derrotas además aplastantes. El ejército realista no solo los derrotaba, destrozaba a las... O sea, el ejército no era derrotado, sino desaparecía. Las bajas eran tan grandes en el lado peruano que ya no quedaba ejército. Todos quedaban muertos, prisioneros o desbandados. No es que regresaran a la ciudad, ya regresado un ejército derrotado. No regresaba nadie porque ya no había ejército. Así, aplastado totalmente. Aplastados totalmente, sí. Bueno, ¿y la población estaba con la independencia en el sur? Sí y no. Hay muchos autores que te pueden explicar este tema, pero por ejemplo en mi libro yo te señalo algunas partes de guerra en el que señala la preocupación de Bolívar por decir que como el ejército real del Perú era una presencia de décadas, para ellos era el statu quo, para estas poblaciones, eran, digamos, la normalidad, y veían a los independentistas como un ejército de rebeldes, de insurgentes, poco menos que terroristas, digamos, que querían subvertir el orden. No importa que ellos estuvieran bien o mal, para ellos era el orden que había, digamos. Y lo que te mencioné esto de Bolívar es porque en algunas partes de batalla se ve que algunas poblaciones no estaban de acuerdo con la independencia, al punto que atacaban a las columnas auxiliares. Digamos que tú tenías que llevar a la costa 50 heridos y 50 enfermos
para que sean atendidos en los hospitales de la costa, porque la vida en la sierra era muy dura por la falta de oxígeno y por el frío sobre todo. Y las poblaciones, tú pasas por un pueblo y tú pensabas, vamos a llegar aquí, nos van a dar agua, nos van a dar pan. No, los atacaban, los corrían a pedradas, incluso muchas veces los mataban, porque decían, no, esta gente está en contra del ejército real del Perú y nosotros los vamos a atacar. Y por otro lado, había muchos patriotas que estaban a favor de la independencia y se la jugaron, como una joven noble, que era la marquesa Manrique de Luna. Esta señorita con su propio dinero financiaba la guerra. Es más, ella, la condesa Manrique de Luna, es la que toma contacto con José Olaya para que empiecen a hacer el tema del envío de cartas y que las comunicaciones estén abiertas. Entonces hay muchísimo interés de ambos lados, ¿no? Hay peruanos que no querían la independencia, no vamos a entrar a discutir las razones o si estaban equivocados o no, y hay muchísimos peruanos o patriotas en general, porque habían criollos y habían españoles, que sí estaban de acuerdo con la independencia. No, hay que recordar que todos habían nacido criollos. O sea, claro. Había españoles, había criollos y había esclavos. Así es, eran los estamentos, las bases de la sociedad de principios del siglo XIX, claro. Una pregunta, entre Bolívar y San Martín, ¿por qué mucha gente todavía, no, considera a uno o a otro traidor? Hay mucha animadversión hacia ambos. Dice que los dos eran masones. Es cierto, yo no tengo una prueba, yo no he leído un documento concluyente. Yo he escuchado a masones acusar a uno y otro lado de traidores. Correcto, incluso dicen que hay versiones españolas que hablan que hubo un acuerdo masónico para que los realistas pierdan la batalla de Ayacucho, porque eran masones los oficiales realistas y eran masones los oficiales patriotas. Pero como te digo, eso está en el terreno de la hipótesis. Todavía no hay un estudio, a mi parecer, serio. Invito, si alguien de tu público tiene un documento mejor, que nos lo haga saber y por ahí descubrimos algo, no lo sé. Pero sí, a Bolívar y a San Martín los cuestionan mucho. A San Martín pues lo cuestionan de que se haya ido del Perú. Exacto. Sin haber, o sea, lo reconocemos por el 28 de julio de 1821. Claro. Por el momento de la llegada del ejército y la declaratoria de la independencia, y luego sin sellar la independencia haberse ido y haber dejado a Bolívar. Y a Bolívar no le reconocemos mucho tampoco. Exacto. De San Martín dicen, señor San Martín, ¿por qué usted se fue si el virrey todavía seguía gobernando en Cusco y había un ejército de 30.000 hombres dando vueltas por el territorio? ¿Cómo es posible, señor San Martín? Y a Bolívar le dicen, señor Bolívar, ¿por qué usted vino con mano de hierro y poderes casi dictatoriales? Porque Bolívar hizo varias cosas que a la sociedad de la época no le gustó. Por ejemplo, instaló la leva forzada. Los soldados, los hombres tenían que ir a pelear. Instauró impuestos de guerra. ¿Saben qué? Necesitamos comprar zapatos, necesitamos comprar fusiles, necesitamos comprar comida. Tal pueblo tiene que darnos tanto libras de oro, tal pueblo tanto, y si no hay consecuencias. Y había algo que Bolívar trajo desde la guerra de independencia de su país, que se llamaba la guerra a muerte. Es más, tú puedes googlearlo si quieres, el decreto de guerra a muerte decía que todo español que no estuviera activamente a favor de la independencia se le consideró un enemigo y debía ser fusilado. Entonces a los españoles se les pararon los pelos de punta, porque Bolívar en su guerra de independencia en el norte del continente sudamericano fusiló a decenas de españoles. ¿Y eso qué generó? Tú sabes que la violencia genera más violencia. Entonces eso hizo también que los españoles no respetaran a los sudamericanos cuando los toman prisioneros. Y dicen que Bolívar era un carnicero por eso. Entonces hay muchos cuestionamientos también a ambos libertadores. De San Martín también se habla que no había la capacidad para mantener al ejército. Es verdad, el ejército de los Andes dependía mucho del dinero enviado por Río de la Plata. Y cuando se dan cuenta que los peruanos no ataban ni desataban y que no había un avance concreto por parte de la campaña militar del ejército de los Andes en el Perú,
le cortaron el financiamiento. Tanto es así que el ejército de los Andes, para llegar de Chile al Perú, vino por mar, no marcharon por tierra. Como te digo, es toda la zona de la costa chilena y peruana es un desierto muy árido. Vinieron por mar, pero ni Perú ni Chile tenían un ejército, una armada, una marina que los llevara. Fue un grupo de navíos británicos al mando de Lord Cochrane, que era un inglés, pero ellos cobraban un dinero y cuando dejaron de recibir el dinero se fueron. Es más, hay documentos que indican de que a la falta del dinero las tropas inglesas se cobraron a la fuerza su paga antes de retirarse. Entonces hay muchísimos temas por analizar ahí. Y había 2 ejércitos sudamericanos en un momento, ¿no? Antes de Perú. O sea, los que estaban por el Río de la Plata hacia Chile, cruzando los Andes, y el que encabezaba Bolívar en la Gran Colombia, hacia lo que es Ecuador el día de hoy. O sea, había ahí 2 ejércitos diferentes que buscaban el mismo objetivo, que era su independencia primero de sus países, o de sus zonas, las colonias españolas, y llegaron a encontrarse, bueno, ¿dónde es la capital del virreinato? Sí. En Lima, Perú, es la que tiene que independizarse, porque si no los españoles se refuerzan y empiezan a recuperar sus territorios. Contragolpean, como era lo que... Exacto. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque, como te digo, España venía de un proceso propio de independencia. Ya. Hay un momento de guerra de independencia en Sudamérica que coincide con la invasión de Napoleón a España. Exacto. Entonces, el mismo rey de España, el rey Fernando VII, estaba prisionero de Napoleón. Entonces, no es que la corona española pudiera hacerse mucho cargo de sus colonias de ultramar, de los virreinatos sudamericanos, porque tenían sus propios problemas en casa. Entonces, eso también facilitó mucho el tema del movimiento independentista. No podía descuidarse de ese lado. Claro, decía, ¿cómo voy a mandar tropas si necesito las tropas aquí en mi casa? Bueno. Sí, fue todo un tema muy complejo ese, exacto. No, un tema analizar, porque te digo que falta mucho, hoy más que todo, que tenemos tanta tecnología, trabajarlo en lo visual para animar a toda la gente a conocer parte de lo que es nuestra historia. Ya, incluso, mira, hasta con el tema de la realidad virtual, por el que se anima alguno de tu público, se pueden hacer pequeñas animaciones de la batalla. Puedes hacer una animación de los irlandeses peleando en Corpahuayco, puedes hacer una animación de los peruanos peleando en las ruinas de la iglesia en Ayacucho, una animación de la zanja de sangre, una animación de Córdoba tomando prisionero al virrey. ¿Cuántas cosas bonitas que se pueden hacer? Y tú has estado en Tacna, sabes que acá, has vivido acá en Tacna, tú sabes que acá en Tacna somos más Perú-Chile, más guerra del Pacífico. Sí, claro. Pero hay toda una historia en el país que no se comenta, y puede servir mucho para esto de la unidad nacional. Yo mientras conversaba contigo pensaba, ¿qué político y congresista hoy estaría encerrado en el Real Felipe esperando que el rey español le mande un barco para irse si hay una revolución en el Perú? Habrían varios ahí, pidiendo ayuda a la corona, con tu pasaje en la mano para irse ya. Sí, claro. Sí, ni en Jorge Chávez, en el Real Felipe esperando su barco. Qué tremenda la realidad que nos ha tocado 200 años después. A veces me pregunto si los hombres y las mujeres que se sacrificaron en esa batalla esperaban que el Perú fuera así 200 años en el futuro, ¿no? ¿Cómo se hubieran imaginado ellos que era el futuro, que es nuestro presente? Sí, en realidad, o sea, si soñaban esto, yo creo que no, yo creo que soñaban una nación. Sí, más unidad, yo creo, ¿no? Claro, porque dije más solidaridad. El tipo de régimen no lo sé, porque no había democracias, básicamente eran monarquías, en realidad, pero el sistema o el aparato público funcionando, todo esto funcionando como una nación, una verdadera nación, es lo que no tenemos. El concepto de nación es tan amplio y a la vez tan complejo, Fernando, que incluso si yo te aseguro que si tú te paras ahorita en el arco parabólico con un micrófono y le preguntas a los niños, defíneme qué es nación. Te van a dar, le preguntas a los 20 y los 20 te van a dar. Cada uno tiene una idea de lo que es nación. Sí, claro, claro que sí. Estoy seguro de eso. Bueno, tengo acá Ayacucho.
Ajá. Tremendo, me encanta. Felicitaciones. Tenemos que juntarnos para la firma del libro. Sí, no, y sabes que hay gente que me está mandando fotos del libro. ¿Cuándo viene para que me lo firmen? Están diciendo acá. Hay varias personas. Ya. Cuando haya una feria del libro, quizás acá en Tacna, alguna actividad. Yo además me debo a mí, creo que es un tema personal, estar un 28 de agosto en Tacna. Así que quizás el próximo año lo sorprende y vaya para el Paseo de la Bandera ahí, yo encantado. Y un Perú Batalla 1, Perú Batalla 2. ¿Hay Perú Batalla 3? Estoy preparando un texto, vamos a ver si toma forma de Perú Batalla 3, sí, con algunas batallas. En el Perú Batalla 2 le dediqué un capítulo completo a Tacna, y espero que haya sido del agrado de los tacneños, y te da algunas ideas de, por ejemplo, por qué tienes un Coronel Mendoza, por qué tienes un Visito Gregorio Albarracín, ¿no? Menciona algunos personajes que están en Tacna. Abasade, evidentemente, ¿no? De todo un poco ahí. Ojalá que les guste, de verdad. No, de verdad, felicitaciones. Periodista, historiador, ¿cómo te digo? Periodista y difusor histórico, ¿no? Divulgador histórico, así como, por ejemplo, el señor Tomás Unger era un divulgador científico. Claro. Si tú querías saber cómo funcionaba el motor de un Fórmula 1 o un agujero negro, leías a Tomás Unger. Si ustedes quieren saber un poquito de nuestra historia, de quiénes fueron nuestros héroes, heroínas, yo soy un divulgador histórico, ¿no? Y que publico libros, 3 libros hasta el momento. Bueno, ¿y un lector empedernido? Vivo con un libro en la mano, sí. Si tú subes a un bus, posiblemente el único que no tenga el teléfono en la mano, sino un libro, sea yo. Bueno, para 3 horas para moverse en Lima de un lugar a otro tienes que llevar un libro. En Javier Prado por lo menos 2 horas, ¿no? No, está horroroso el tránsito en Lima, de verdad. Está muy feo, pero el tema es... Ahora es la molestia de estar autoroso en el... Más me demoro, creo, en atravesar Lima que en tomar un avión de Lima a Tacna. Sí, es la verdad. Oye, Gastón, te dejo un abrazo, feliz cumpleaños, en realidad, ¿cuántos? Muchas gracias. 46, ya imagínate. Jovencito. En la flor de la juventud me encuentro. En la flor de la juventud. ¿La barba te avejenta? Oye, sí, esa barba era originalmente negra hasta hace un par de años, pero bueno, la pandemia no me trató muy bien con ganas. Perfecto, un abrazo, que lo pase bonito hoy día. Muchísimas gracias, ahora sí me... Oye, le conté a mis oyentes que tiene la camiseta del Bolo con la 7. Por favor, claro. Y tengo que ir a ver un partido del Bolo cuando vaya ahí con mi camiseta. Hay que rescatar al Bolo. Un abrazo, Gastón. Un abrazo y feliz 28 de agosto y feliz 9 de diciembre por la batalla de Ayacucho. Gracias por estar con nosotros.